Ok. Mantenemos entonces el pregón que vuelve al Señor tu Dios, que se puede utilizar durante la cuaresma. Vuelve al Señor tu Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en su misericordia. Lento para la ira y grande en su misericordia. Leemos el Evangelio para esta ocasión, primer domingo en la cuaresma. Está escrito en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, capítulo 1, comenzando a leer en el verso 9. Dice así el Evangelio del Señor para esta ocasión. En aquel tiempo vino Jesús de Nazaret de Galilea y se hizo bautizar por Juan en el Jordán. Y cuando salió del agua vio el cielo abierto y el Espíritu bajando sobre él como paloma. Se escuchó la voz del cielo que dijo: tú eres mi Hijo querido, mi Hijo amado, mi predilecto. E inmediatamente el Espíritu lo llevó al desierto, donde pasó 40 días y fue tentado por Satanás. Y convivía con las fieras, y los ángeles le servían. Hasta aquí el Evangelio. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se dirigió a Galilea y proclamaba la buena noticia de Dios y decía: el tiempo se ha cumplido, está cerca el reino de Dios, arrepiéntanse y crean en la buena noticia. Hasta aquí el Evangelio para esta ocasión. Vuelve al Señor tu Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en su misericordia. Lento para la ira y grande en su misericordia. Gracias y paz de Dios y de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Acabamos de leer nuevamente hace unos cuantos domingos atrás, cuando estábamos cuando estábamos en la Epifanía, después del primer domingo de Epifanía, se celebraba el bautismo de Jesús. Así que la primera parte la leímos, y leímos entonces cómo desciende, después del bautismo de Jesús, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, y se escucha la voz que dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, o tú eres mi predilecto, o tú eres mi elegido, ¿verdad? En ese sentido. Y entonces pues ahora se está incluyendo una parte en donde el Espíritu mismo impulsa a Jesús. Algunos dicen empuja a Jesús al desierto. ¡Wow! Eso va a estar, vamos a pensar en eso. Y entonces se narra la tentación, pero no, Marcos es el más corto de los tres que narran la tentación de Jesús, o ese episodio en donde Satanás tentó a Jesús. Así que tenemos eso. Pero por el otro lado, como fue el Espíritu que lo impulsó, entonces podemos hablar entonces de la prueba. Vamos a hacer la diferencia entre prueba y tentación. Y hablar del desierto. También. Así que vamos a ver cómo hacemos esto en el nombre del Señor en esta mañana. En el bautismo podemos ver cómo entonces se proclama, ¿verdad? Desde el cielo, esa voz de Dios dice: tú eres mi Hijo amado, ¿verdad? Y entonces veremos, ¿verdad?, cómo Jesús es impulsado al desierto, y el desierto es un lugar amenazante, es un lugar inhóspito, es un lugar y de ese lugar inhóspito
y amenazante o asolado, ¿verdad? Como son los desiertos, ¿verdad? Es un lugar de riesgo y fragilidad, ¿verdad? O peligros, ¿verdad? Como al final de ese relato, después de la tentación, vemos cómo Jesús transforma esa realidad inhóspita y amenazante cuando el Marcos proclama que estaba en compañía y en convivencia armoniosa, podríamos decir, ¿verdad? Con las fieras. Lo peor para uno es encontrarse en el desierto una fiera, ¿verdad? Pero dice que las fieras estaban con Jesús, o sea, que no lo estaban atacando. No había temor tampoco de parte de Jesús, ni miedo a las fieras, y estaban con él alrededor de él. Y dice que los ángeles le servían a Jesús. Así que, ¿qué pasó? En el medio está la tentación y está la prueba. Jesús venció ambas cosas. Resistió y venció ambas cosas. Vemos que en los 40 días y las 40, esta noche, en los otros dos evangelios se describe que tuvo hambre, o sea, que llegó, o sea, estaba sin comer, estaba ayunando. En los otros dos libros, en Mateo y en Lucas, que también narran las tentaciones, vemos como Jesús contesta cada tentación a Satanás o al diablo, ¿verdad? Con la palabra. Y en una ocasión el diablo le cita la palabra para ver si él resbala, citándola claro, fuera de contexto, para entonces engañar a Jesús. Y Jesús le dice, le contesta, ¿verdad? No tentarás al Señor tu Dios, y le dice, basta a Satanás, y lo echa hacia adelante, ¿verdad? En ese sentido. Así que vamos a ver cómo este momento final, en que es un momento de armonía, al lado de las fieras y los ángeles sirviendo, también es una armonía esperada para nosotros. Porque así como Jesús es el Hijo amado, nosotros también somos hijos amados por Dios. Nosotros también somos pueblo de Dios. Pero todavía algunos de ustedes se podrían preguntar, pastor, pero eso se oye bonito, pero explíquenos cómo es que el Espíritu de Dios impulsó y empujó a Jesús al desierto. ¿Será que el Espíritu mismo lo empujó para ver si Jesús se caía o lo presentó delante del mar? Les digo que es una buena pregunta. Y vemos cómo esa palabra, tú eres mi Hijo amado, es clara. En ti tengo complacencia, es clara. Porque ahí está Jesús representando la respuesta de fe que tú y yo también podemos tener en cuanto a la declaración de Dios, en cuanto a la proclamación de Dios. Jesús proclama y declara, tú eres mi Hijo amado. Y Jesús muestra, es representativo de ese ser humano que puede contestar a esa gracia de Dios. Él me ayuda, igual que nosotros, y confiar. Ahí es que empezamos a discernir cómo Jesús, que había sido proclamado como Hijo de Dios, y que nosotros sabemos que por nosotros y por nuestra salvación se identifica y se solidariza con la condición humana, al punto, como dice Filipenses en su carta en el segundo capítulo, se despojó a sí mismo de la divinidad para llevar sobre sí nuestros dolores, nuestros miedos, nuestras angustias. Jesús entonces en esa declaración de la palabra de Dios, siendo se sostiene como ser humano, ¿verdad? Representando esa humanidad, ¿verdad? Con sus condiciones que se sostienen en fe. Como dice, algunos hablan de, es un ejemplo para nosotros.
nosotros sabemos que es el Mesías y el Redentor, pero en este caso Jesús está tomando esa condición humana, esa condición humana. El hecho de ser hijo de Dios no le exime de llevar así sobre sí nuestra condición humana. Y ahí es que está la famosa que hablamos paradoja o el misterio, ¿verdad? Jesús es verdaderamente Dios y simultáneamente Él es verdadero hombre que padece, que pasa por pruebas, que pasa por tentaciones, amenazas, como tú y yo las pasamos también. ¿Lo vieron ahora? Nos muestra su poder amoroso, esa gracia salvadora, esa identificación solidaria, despojándose de esa divinidad y llevar sobre sí esas debilidades, esas vulnerabilidades, esas condiciones que tú y yo también cargamos, pero también se vencen también en Cristo por esa fe, esa gracia de la fe para con Dios, esa gracia de la palabra, como decíamos hoy al principio citando la Biblia. La palabra viene la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Entonces, como en nuestro desierto, como en nuestras tentaciones, confiar en la presencia de Dios que viene por medio de su palabra. Y aunque estemos estando en medio del desierto, el ayuno y pasando por ayuno, la oración, la palabra de Dios, las promesas de Dios que nos hacen hijos en el bautismo, nos deben ser suficientes para resistir y hasta vencer las tentaciones. El Espíritu impulsa y empuja a Jesús al desierto, pero Él no es quien tienta es Satanás, el tentador. La tentación puede verse como una fuerza que intenta hacernos caer, una fuerza que intenta derribarnos, una fuerza que intenta controlarnos, dominarnos por engaño, por manipulación, por mentira, y te ofrece poderes, te ofrece privilegios, prosperidades, como podemos ver en las tentaciones de Jesús en Mateo y en Lucas, ¿verdad? Sin embargo, la prueba tiene que ver con el propósito de enseñarnos, con el propósito de prepararnos, con el propósito de pulirnos, si podemos decir, si fuéramos como una piedra, ¿verdad? O purificarnos en la santidad de Dios. La prueba tiene el propósito de fortalecernos, de edificarnos, de hacernos creer y confiar en esa gracia de Dios y permanecer firmes, resistir hasta vencer cuando estemos enfrentando el mal o el pecado también, ¿verdad? Sostenernos firmes hacia adelante, como cantamos en ese himno tradicional de la iglesia luterana, ¿verdad? Escrito por Lutero. Bautizados, enfocados en la humildad, en la acción de gracias. Bautizados y enfocados en esa serenidad, en esa sabiduría y esa fidelidad para esa vocación ministerial, para ese sacerdocio y ese servicio a Cristo. Vencemos en la prueba, crecemos en la prueba. Pues el Espíritu de Dios que nos pone a prueba también nos alienta en esa misma prueba por la cual pasamos. Ya entonces podemos ver la diferencia. Mientras que el mal, el pecado tienta, por otro lado el Espíritu nos prueba, pero también nos asiste, nos anima, nos alienta, nos da sabiduría, nos da serenidad. Todos esos dones, todo ese fruto del Espíritu está disponible para ti y para mí. En estos 40 días de prueba, Jesús se identifica con los 40 días de Israel en el desierto, ¿verdad? Vimos cómo ahí también se trataba de una prueba para ese pueblo,
Y en esa prueba tenían también de parte de Dios la palabra. Dios le había dado la alianza, el pacto de su palabra, la ley de Dios, ¿verdad? Y en esa ley ellos podían formarse, aprender a tener fe o a recibir esa fe, ¿verdad? Que les hace ser humildes y les hace vivir en acción de gracias, confiando, tomando decisiones fieles y sabias como pueblo de Dios en medio de esos desiertos o de ese gran desierto por el cual estuvieron 40 años. Confiando en las promesas de Dios de llegar a la tierra prometida. El pueblo de Israel, al igual que Jesús en el Evangelio, fue puesto a prueba en el desierto y allí resistir las tentaciones del pecado y las tentaciones del mal. Ellos debían en esa fe llegar a la entrega, al compromiso, como tú y yo hoy, cuando estemos pasando por desiertos y pruebas y tentaciones. La alianza del pacto les permitía a aquel pueblo resistir y vencer. Dios ya les había declarado a ellos que eran su pueblo y Él era su Dios, como también lo hace con nosotros y con la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo en el mundo. Y la iglesia se tambalea en muchas ocasiones también. A través de la historia ha estado en distintos desiertos o tormentos. Pero el Espíritu, la palabra, Dios se ha encargado de asistirnos. Y entonces recuperamos esa espiritualidad de oración en nuestro desierto. Esa espiritualidad de las promesas de esa palabra. En humildad, en acción de gracia, recibimos las fuerzas que nos permiten crecer, renovar nuestras fuerzas y caminar en pos, no solamente para vencer el pecado y el mal, o resistir y vencer el pecado y el mal, sino para servir a los propósitos de Jesucristo, el Evangelio y el reino de los cielos. Una pregunta para nosotros es hoy, si nosotros en la gracia bautizal como hijos de Dios podemos vivir también como comunidad de fe en Cristo, como pueblo, como parte de ese pueblo de Dios desde aquí, desde San Esteban Mártir. ¿Cómo pues estamos llamados a mantenernos firmes hoy que vamos a tener una asamblea o una reunión anual, ¿verdad? ¿Cómo dentro de esta reunión anual podemos pensar en mantener firme nuestra identidad, nuestra identificación con este misterio, y confesar nuestra fe y ser fieles a Dios, a los propósitos de la misión de Dios y servirle a Dios? En la imagen que presentamos, ¿qué nos decía? Los ángeles le servían. Y uno puede decir, eso de ángeles nos queda grande a nosotros. Pero al igual que los ángeles, también nosotros podemos enfocarnos en servirle al Señor, aún estando en medio de las pruebas y las tentaciones, porque la palabra y el Espíritu están con nosotros. Cristo está con nosotros y nos sigue animando y podemos servir a la causa del reino. El mundo también está pasando por esas amenazas de salud, por la pandemia, por los terremotos, por tormentas, hasta un volcán en esta semana, ¿verdad? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo consolamos a los demás? ¿Cómo sirviendo como los ángeles le servían a Jesús en medio de sus desiertos? Nosotros desde acá podemos orar e interceder por esos pueblos afectados por las distintas situaciones que enfrentan, ¿verdad? Cómo también podemos mirar en esa imagen cómo las fieras y los animales estaban alrededor de Jesús. Y el miércoles, aquí, cuando estamos celebrando el miércoles de ceniza, también recordábamos cómo a veces nosotros hemos descuidado la creación. Nosotros mismos, los seres humanos, hemos descuidado la creación. Y cómo, estando con Jesús en este desierto que muchas veces nosotros hemos formado por la contaminación, por la explotación de la tierra que nosotros hemos hecho, por descuidar la fauna y la flora, por
por romper los ciclos ecológicos, y entonces, pues, ¿cómo esta cuaresma puede ser también de meditación, de reflexión y de interceder porque nosotros seamos los buenos mayordomos de la creación que nos ha dado y vivir en armonía con la creación como Jesús está viviendo o conviviendo al final de su prueba y al final de haber sido tentado, ¿verdad? Convive ahí con las fieras, tiene armonía con la creación. En eso podríamos decir, si las fieras podemos tomarlo como imagen de la creación a nuestro alrededor. En vez de explotar a la creación, cómo nosotros fructificar, y así tenemos un ambiente, un oxígeno, un aire que nos dé vida. A veces nosotros miramos, ¿verdad? Como Cataño, por ejemplo. Cataño es un ejemplo donde están todas esas, donde se crea la luz eléctrica con carbono y todo lo demás. Cataño es un pueblo que ya se ha probado científicamente de que la gente está afectada, los mayores casos de asma, de padecimientos del pulmón, del corazón y de otras cosas, por la contaminación que está ahí alrededor. ¿Qué podemos hacer como pueblo, verdad? ¿Qué podemos ir pensando? ¿Qué cosas? Y uno dice, pero ¿qué tiene que ver? Claro que tiene que ver con la fe, claro que tiene que ver con los propósitos de Dios. Si Dios habla del reino y Dios habla en el Génesis de ser los mayordomos de la creación, tenemos que preocuparnos también como iglesia, interceder y presentar nuestra voz, la palabra de Dios, que haga que los corazones se conviertan y no solamente nosotros, sino cada día más personas se unan a ese propósito reconciliador, fructífero, de buena mayordomía para con toda nuestra vida, nuestro hogar, nuestras comunidades y nuestros alrededores. El mundo enfrenta inseguridades, incertidumbres, injusticias, desinformación, discrimen y muchas otras cosas más. Satanás es el adversario del proyecto de Dios, pero nosotros podemos no solamente resistir, sino denunciar, llamar las cosas por su nombre, llamar al pecado por su nombre, llamar al odio, a la guerra, como fuentes también en que el mal se aprovecha para destruir, para matar. Nosotros estamos en favor de la vida porque creemos y confiamos en el Dios de la vida y que puede renovar los desiertos de esta vida para, en el caso de Israel, llevarnos a la tierra prometida, y en el caso de nosotros que creemos que las buenas nuevas de ese reino se ha acercado, pues ser entonces como los ángeles, servir la causa de Cristo y procurar la justicia y la paz del reino de los cielos en todo nuestro alrededor, desde la congregación de San Esteban hasta las comunidades a nuestro alrededor, y desde aquí interceder en oración y proclamar los mensajes que ahora hasta llegan por Facebook y por YouTube, que antes yo no hacía nada de esas cosas y ahora los pastores estamos en esas también, y llega a Estados Unidos. Ya por Chicago tengo una amiga en Facebook que me pidió que es una iglesia luterana de por allá, ¿verdad? Pero yo tengo personas que no son luteranos. Hay una señora en North Carolina que es familiar de una hermana mía, y ella todos los domingos me dice, todos los domingos ella está esperando la hora en que tú postees ese sermón, porque ella te escucha todos los domingos, ¿verdad? ¿Y cuántos nosotros podemos también pensar en esta cuaresma en aquellos que todavía no tienen la oportunidad de llegar hasta el templo? Con eso estoy cerrando. ¿Cómo nosotros podemos también acompañarles con una llamada telefónica, por el WhatsApp o por el chat, ¿verdad? Como hacemos. Todavía hay gente en el chat de esta iglesia que me contestan y todo, yo todavía no sé las caras, pero ya estoy conversando con ellos, ¿verdad? Eso también es manera de vencer
de crecer en las pruebas. Eso también es manera de vencer a aquello que nos disturbe. La iglesia no, el templo pudo haber estado cerrado por un tiempo y a lo mejor no sabemos qué pase, ¿verdad? No a lo mejor, digo yo, no sabemos qué pase, ¿verdad? Y se tenga que cerrar otra vez, pero la iglesia no va a cerrar, porque la iglesia somos tú y yo, y somos los servidores de Cristo. Somos como los ángeles que servían a Jesús, servir a la causa del Evangelio. Que así sea, y que la paz que sobrepuja todo entendimiento vuelva a nuestras mentes y corazones en Cristo Jesús. Amén.